Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a esta primer conferencia, a esta primer taller de los grandes maestros. Es para mí de verdad un honor, es un placer poder estar contigo a través de este medio digital, lo cual pues nos acerca bastante, ya que puedes ver este video en el momento que tú desees. Y pues aquí es donde te diría buen día, porque no sé si lo vas a ver en la mañana, en la tarde, en la noche, o puedes ir haciendo pausas, porque también hay mucha información que vas a tener que digerir, mucha información que vas a tener pues investigar también. Déjame decirte que durante pues 25 años de mi carrera en cuestión de investigación de lo que es el desarrollo del ser para tratar de comprender por qué pensamos como pensamos y por qué obtenemos lo que tenemos, fui llegando poco a poco a varias conclusiones. La primera es que después de darme cuenta que estudiar filosofía y estudiar psicología no me daban exactamente lo que estaba yo buscando, como que tenía yo todavía una duda, como que había algo ahí que de todos modos me decía que hacía falta como comprender un poco más, como investigar un poco más. Y sobre todo, bueno, pues por mi propio estudio de filosofía me fue llevando a investigar a los grandes, ¿no? A estos grandes maestros que te vamos a estar presentando una conferencia a la semana, ¿no? Si lo estás viendo online y lo estás viendo en vivo, pues vamos a estar haciendo esto una vez a la semana. Si tú ya lo estás viendo en los programas grabados, no te preocupes, vas a poder verlo cuando tú desees, las veces que tú desees. Y aquí lo que me ocurrió es que fui estudiando a estos grandes maestros que tal vez deberíamos de llamarles los grandes educadores, ¿no? Los grandes caudillos, porque de repente pensamos que pues tienen que, ahora sí que morir por sus pensamientos. Y no, la verdad es que muchos de ellos nos dieron y nos transformaron un punto de vista sobre lo que es la espiritualidad, sobre el funcionamiento de la vida y cómo es que comprendemos este. Y ahí es donde para mí fue súper interesante ir investigando e ir encontrando que detrás de todo esto, detrás de todos estos personajes y de muchos no conocemos sus nombres a pesar de que ya son muy famosos en el tiempo. No conocemos sus nombres, conocemos sus apodos y a través de ese apodo hemos creído y hemos considerado que ellos son y que eso es, ¿no? Entonces, esto es como muy interesante que vamos a ir viendo. Y y con el que vamos a empezar el día de hoy es Rama. Y esto significa irnos muy atrás. Y sí quisiera que pensaras un poquito con mente abierta, que tengas un poco de mente abierta. Hoy vamos a convertirnos en muy antiguos. Hoy vamos a ser sánscritos inclusive, muy antiguos. Esto significa atrás de muchas de las culturas. Vamos a hablar también de tiempos pasados en los cuales todavía no estaban los hebreos, todavía no había judíos, todavía no había griegos. Entonces hay que ir comprendiendo un poquito porque la verdad es que la historia de la humanidad está contada a través de una sola ideología. Y esto es lo que ha hecho que pues sea muy miope, ¿no? Que sea muy borrosa pues al ver de lejos la historia. Y no quiero ofender con esto a nadie. Y también, bueno, voy a tener que hacer un gran esfuerzo porque la gente que me ha conocido durante muchos años, más de 25 años dando conferencias, cursos y escribiendo libros, saben que mi problema es la síntesis, ¿no? Saben que ustedes, muchos de ustedes son víctimas de mi falta de síntesis. Entonces, pues voy a tratar también de hacer esto lo más ameno y lo más interesante, porque no quisiera contarte la historia que te cuentan en las escuelas, no quisiera contarte la historia que te cuentan en los libros, quisiera contarte lo que fui investigando a través del tiempo y comprendiendo poco a poco qué se encuentra alrededor, qué se encuentra detrás de estos grandes maestros, porque fueron concluyendo esas ideologías, cómo es que fueron llegando, cómo es que se dice que fueron llegando. Obviamente hay muchísimos grandes maestros, muchísimos. Tuve que elegir y esta elección es completa y totalmente arbitraria a mi forma de cómo fui investigando y cómo fui creciendo también. Esto me ayudó en lo personal a ir entendiendo mis estudios de filosofía y posteriormente ayudarme en la parte de psicología y después la creación de lo que es la reprogramación neuroemocional. Ahí es donde usé prácticamente todos estos conocimientos que fui comprendiendo y que fui como analizando durante todo este periodo de investigación.
Y por eso es que quiero decirte que esta historia es muy antigua, es muy detrás y que no podemos juzgarla a través solamente de una forma y una mirada nada más, ¿no? Un estilo o un sistema de creencias. Tenemos que ubicarnos también en los lugares y ubicarnos en las formas. Y sé que hoy, para poderte hablar de Rama, voy a tener que hacer una introducción muy grande antes de poder entrar a platicar de este personaje como tal. ¿Por qué? Porque hay mucho que decir antes de la llegada de Rama, ¿no? Entonces, porque también estamos poner en contexto y poner con mucha claridad cómo es y qué es lo que fue generándose, qué fue ocurriendo, qué fue pasando, cómo fue y qué ocurrió. Vamos a investigar y vamos a descubrir todo un proceso que tal vez para ti pueda llegar a ser nuevo y si no, vas a poder tener las herramientas para poder investigar por tu cuenta. Sí quiero pedirte que no pienses ciegamente como lo hemos hecho durante mucho tiempo, que nos cuentan una historia y jamás volvimos a cuestionarla. Aquí te pido que sí, que cuestiones, que abras tu mente y que de alguna manera, si te surgen dudas, si lo estás viendo en vivo, nos puedes dejar en el chat o encender tu micrófono y decirnos las preguntas, o si no, pues también tienes acceso directo a mi teléfono, ¿no? A mi celular y puedes preguntarme cualquier cosa en cualquier momento que te pueda surgir esta duda y con mucho gusto te voy a ayudar. Con muchísimo gusto voy a poderte apoyar para que pues estés lo más consciente que se pueda de esta historia. Y obviamente, para poder hacer eso, vamos a poner aquí abajo, en la parte de abajo, yo me voy a hacer acá, a este lado de la pantalla, me voy a hacer por acá arriba, para que podamos poner aquí exactamente nuestro pizarrón con el cual vamos a ir viendo estas láminas que a mí me ayudan para poderte contar la historia. No todo está en esas láminas, sino a mí me ayuda a poderte contar la historia de cada uno de estos grandes maestros. Sin embargo, quiero empezar diciéndote que nuestra historia tiene mucho tiempo, es muy antigua, más de lo que nosotros nos imaginamos. Y cuando nos vamos hacia atrás, no podemos dejar de lado pueblos antiguos, más antiguos inclusive que los mismos hebreos, que los mismos, porque atrás de los hebreos estaban los semitas y atrás de los semitas estuvieron los babilónicos y así podríamos irnos a los egipcios, a los chinos, aquí nuestros mexicas son muy antiguos. Sin embargo, entiendo que la historia la cuenta quien gana la guerra. Y conforme van conquistando, es conforme se va aplicando todo este sistema. Pero si rastreamos un poquito para irnos hacia atrás, de hecho hay un libro histórico que dice que la historia, no dice la historia comienza en Ur de los caldeos, de donde sale Abraham. Sin embargo, los mismos geólogos, los mismos historiadores han ido investigando poco a poco y se dan cuenta y descubren una ciudad que es mucho más antigua que Ur, mucho más antigua. Y precisamente la descubren en lo que sería la India. Y ahí es donde comienza nuestro recorrido, en la India. Y es donde se va a poner muy, muy interesante. Así es que, pues vamos a cambiar este proceso que te decía para tener aquí bien clarito en este pizarrón de aquí abajo cómo están estos grandes maestros y bienvenidos. Vamos a hablar de Rama, el gran maestro Rama. Y para eso nos tenemos que ir hacia la India. La India, que oficialmente se llama República de la India, en hindi sería Baranganya, que obviamente si tú sabes hindi, sabes con claridad que eso dice. En inglés pues, sería Republic of India, ¿no? Y es un país ubicado en el sur de Asia. Es muy interesante porque pues, de alguna manera es el séptimo país más grande, el más extenso, el segundo país más poblado y la democracia también más poblada del mundo. Estos sí le hicieron caso, ¿no? En la tierra y se hicieron un montón, es el segundo más. El primero, obviamente, es China, ¿no? El segundo es la India. Y aquí cabe como empezar a entender un poquito, porque se trata de eso, se trata de que pensemos, no solamente que escuchemos como una historia.
La India, curiosamente, nosotros o muchos de nosotros la hemos considerado un país extremadamente espiritual porque de ahí vienen grandes yogis, de ahí vienen grandes meditadores, de ahí surgen grandes vertientes de meditación en el mundo. Sin embargo, a pesar o a favor de ser una democracia, están en un nivel verdaderamente de pobreza muy extrema, o sea, de verdad muy fuerte. En este país existen unas divisiones de castas muy interesantes. La India, pues limita con el Océano Índico al sur, con el Mar de Omán al oeste y en el Golfo de Bengala al este, creando una línea costera, fíjate nada más de 7.517 kilómetros. Es verdaderamente grande. La India también limita con Pakistán al oeste, con la China, con Nepal, Bután y el este con Bangladesh y Myanmar. Además, la India se encuentra muy cerca de las islas que son las islas de Sri Lanka y que son las Maldivas e Indonesia. Es verdaderamente muy grande, con, como te digo, la segunda población más amplia del mundo. ¿Sabes lo que significa poner de acuerdo a tanta gente? ¿Sabes en la organización que se tiene que poner? Nada más imagínate los idiomas oficiales nacionales. Oficiales y además nacionales. Ve la cantidad nada más. Desde el hindi, inglés, amesh, bengalí, bodo, cachemiro, canarés, dorgi, gujarati, konkaki, meitali, mayalam, o sea, manipuri. Estamos hablando de verdaderamente una cantidad enorme de idiomas oficiales, porque luego vienen algunos que ya son mezclas de uno y otro, que ya son muy particulares de los lugares en donde se encuentran, de las poblaciones. Así es que tiene una gran cantidad de idiomas. La población en el 2020 era de 1.300 millones de habitantes. Obviamente, este año que lo estoy grabando esto en el 2021, pues hay muchas más personas, muchas más, ¿no? Seguramente. Entonces imagínate todo este proceso tan interesante, todo este proceso de cantidades de idiomas, de poder poner en claridad a todos ellos es verdaderamente brutal, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Ahí, en lo que sería la India. Este mapa es como muy actual, sin embargo, la India antigua incluía Nepal y Pakistán, ¿ok? Bangladesh, Bután, ¿ok? Que los ves ahí, igual que Cachemira, que es la parte que está en rojo. Todo eso era, al igual que Sri Lanka, todo eso era la India, toda esa parte. Ajá, todo ese punto, la colindancia, porque inclusive Myanmar también era parte de la India en el tiempo en el que te estoy hablando, ¿no? Junto con Bangladesh, Bután, que ya te lo mencionaba hace un momento. Quiere decir que, bueno, a través de las guerras y invasiones y todo esto, la India ha quedado con esta parte café clara en la que se queda aquí. Café claro, esa parte de ahí. Entonces, es muy grande, es muy grande. Y dicen los mismos, cuando estuve estudiando hinduismo, ¿no? Dicen los hindúes que si tomas tú toda el Asia sería como la gran vaca madre. Y las ubres es exactamente la India, de donde se mama el nutriente. Este punto es muy interesante, ¿sabes? Porque hablamos entonces del nutriente de qué, de la esencia, del espíritu. Y bueno, no puedes negarlo, neto, es impresionante el nivel de espiritualidad que tiene esta población, que tiene este país, así también como sus vertientes y ramas de religiones y de ideologías y de filosofías religiosas. Por lo tanto, cuando hablamos de la India, se convierte en una historia detrás de una historia. De esas historias que son tan antiguas que no sabemos bien cómo poder comenzar a tocar el tema directamente. Lo que sabemos es que muy antiguamente,
muy antiguamente de algún lugar y que casi todo mundo dice que este lugar fue el Oriente Medio, en donde comenzó la historia humana. No sabemos con claridad cómo o por qué. Tampoco te puedo decir que haya sido real, que sea entre el Tigris y el Éufrates, porque esa historia es muy nueva. Esa historia tiene 7000 años de existir. Y cuando hablo de la India, te estoy hablando de tal vez 10 o 15 mil años para atrás. Así es que pues sí, solo saben esto los que los narran, ¿no? Las investigaciones que tú puedes hacer en los lugares no oficiales, por supuesto, en donde podemos ver que sí existió una ola migratoria. Y que esta ola migratoria al parecer sí proviene de lo que hoy llamaríamos el Medio Oriente, pero no precisamente en procesos de religión, porque todavía no existían ni siquiera el tiempo anterior a los babilónicos. ¿Ok? O sea, a las historias de Gilgamesh y todos ellos. Estamos hablando de un poco más para atrás en tiempo. Acuérdate, no estoy diciendo que esas historias no sean reales o que lo que nos han contado, lo que estoy diciéndote es que hay otra historia. Y dentro de esa otra historia se puede ver que se habla de este proceso de comprensión, de que sí hubo varias oleadas migratorias de personas que fueron buscando agua, por supuesto, fueron buscando tierras las cuales fuesen más fértiles para poder empezar a establecerse y pasar de ser recolectores y cazadores a una nueva tecnología que sería el arado. Empezar a generar clanes y sociedades que después se convierten en civilizaciones. Esto es súper interesante porque entonces esta primera oleada migratoria llega, bordea, ¿no? Baja por lo que sería el Oriente Medio y llega incrustándose en las montañas, super, imagínate las del Everest, ¿no? Entonces, sobre todas esas cordilleras y llegaron a un lugar más cálido, con más humedad, llegaron a un punto en donde vieron tierras fértiles y animales creciendo, lo cual los volvió a unos personajes muy inteligentes para generar apoyo entre unos y otros, generar este apoyo de clanes, que para mí eso es súper importante entender, que no sobrevive el más fuerte, sobrevive el que trabaja en equipo. Eso es algo que para mí es como muy importante entenderlo y comprenderlo. Y desde este punto y desde esta forma, desde este formato, estos primeros migrantes, estos primeros caminantes fueron buscando la manera de encontrar mejores tierras. Y así llegaron a esta primer población, que es mucho más antigua que Ur, que es mucho más antigua que esas partes, se nos han dicho los arqueólogos, más antigua. Y este lugar se llama Mohenjo-Daro. En Mohenjo-Daro, que lo puedes ver ahí, está en la parte donde se encuentra el río Indo, que este río Indo, pues buscando esos cauces de río para poder, pues comer, para poder sembrar, ¿no? Mohenjo-Daro es una ciudad muy antigua. Ahí se establecieron estos primeros pobladores que hasta el día de hoy existen, que los conocemos con el nombre de los drávidas. Los drávidas comenzaron a ser impresionantes para nosotros. ¿Por qué? Porque hicieron verdaderas ciudades. En serio, ciudades cuando se supone todavía para la historia oficial todavía no existía el uso de la rueda, todavía no existía el uso del cobre ni de los minerales, eran simplemente arribita de cavernícolas, ¿no? Arribita de recolectores y cazadores. Sin embargo, construyeron, o sea, y construyeron de una manera que muchos de nosotros no podemos coincidir. Mohenjo-Daro yo diría que es como una parte esencial en nuestra historia y que va a ir saliendo durante el tiempo que hablemos de los grandes maestros y el tiempo que comiences a investigar, porque vas a empezar a notar que tiene grandes misterios que lo envuelven a Mohenjo-Daro. Y sabemos, imagínate, ve, estas fotos son reales de Mohenjo-Daro, de cómo están las construcciones. ¿Cómo puedes ver estas construcciones tan interesantes ya en un punto en donde se supone no había el uso ni de la rueda ni de los...
estaban en un punto primitivo. Sin embargo, ¿cómo es que lograron hacer ese tipo de construcciones básicamente de adobe, si tú quieres de paja y todo esto? Sin embargo, observa la posición, observa este que está aquí en la parte de arriba, este que está, este lo tenemos aquí, que es básicamente un observatorio, lo puedes notar, estaban observando entonces ya las estrellas. Puedes ver las ciudadelas y las construcciones con escalinatas y escaleras y caminos perfectamente realizados. Los drávidas no solamente nos sorprendieron con su arquitectura, también escribieron y mucho. El problema es que no sabemos qué escribieron porque las tablillas cuneiformes, esos son los escritos directamente de estos drávidas, que no sabemos cómo y qué dicen. Pero estos puedes ver estas escrituras debajo de esta placa. Hay debajo otras placas, pero que son como más pequeñas. Son, de hecho, son triangulares. Y dentro de ellas están grabados estas partes que, pues son, no, te digo, no sabemos qué dicen hasta el día de hoy, no se comprende. Y muchos de estos que todavía existen, los Drávidas en la India, fueron y son causa, ¿no? de grandes historias. Y ellos nos hablan que sus abuelos y abuelos y hacia atrás platican y dicen que nosotros, que ellos, bueno, que los Drávidas, vienen de un lugar hermoso, muy bello. Y que lo único que históricamente comprenden, la parte que a ellos les queda como muy, muy clara, es que provienen de un lugar que le conocen como el árbol de las rosas y las manzanas. Este dato es interesante, puesto que estamos hablando de una cultura que es la India, estamos hablando de la hindú, ¿ok? Y sin embargo, en su historia más antigua, en la parte de los Drávidas, hablan de la tierra del árbol de las rosas y las manzanas. ¿Por qué rosas y manzanas? Caray, no sé, pero cómo hace coincidencia. Y espero que si tú eres de aquellos que les gusta todas estas historias que te voy a ir platicando y decides llegar hasta las grandes maestras, esta historia te va a recordar. Te voy a pedir que recuerdes cuando lleguemos a esa historia de las grandes maestras, cuando hablemos del árbol de las rosas y las manzanas. Hoy no, hoy nos toca hablar de este gran maestro Rama. Y fíjate, esta fue esa primera oleada. También históricamente los mismos Drávidas nos dicen que hubo una segunda y tercera oleada de migración. Pero esta segunda oleada fue una oleada híjole, es que la primera era como de buscar y de intentar sobrevivir, crecer, generar una civilización, y vaya que la hicieron. O sea, no me digas que estas construcciones no te parecen impresionantes. Esta forma de vida, esta forma de escritura, quiere decir que pensaban que había lógica, que había comprensión, e inclusive podría decirte que puede haber una matemática muy precisa, porque si no, no puedes construir este tipo de cosas. ¿Cómo construyes algo así si no hay matemáticas, si no hay geometría, si no hay pensamiento lógico, si no hay organización, si no hay liderazgo? O sea, sería básicamente imposible. Y así fueron llegando hasta este punto. Entonces, la segunda ola migratoria fue de conquistadores. Y ahí es donde aparecen por primera vez en cualquier proceso histórico los arios. Los arios, que por definición la palabra ario significa el señor, así el ario, el que por derecho propio, por el haber nacido, ejerce poder. Esta segunda oleada que también se dice por la parte histórica que eran pues ya más finos, ya más diseñados, porque los drávidas todavía estaban muy, ¿cómo puedo decírtelo? Muy prehistóricos, ¿no? Todavía estaban de hecho hay partes históricas en libros hindúes como en el Ramayana o en el Bhagavad Gita también, en donde describen a los drávidas como unos monos con peligrosa apariencia humana. Así descritos obviamente por los arios.
Entonces quiere decir que pues tenemos estos primeros homínidos, ¿no? Que ya organizan, que ya tienen escritura, que ya tienen arquitectura, wow, entonces seguramente tenían poesía y tenían música y tenían una gran cantidad de cosas que tú y yo tal vez sería a la imaginación, pero te pido que investigues tú también, porque para mí me llevó muchos años todas estas investigaciones. Y esta segunda oleada de arios ya más rubios, ya más blancos, ya más guapos, ¿no? Tú ponías uno a otro con su cabellera meciéndose en el viento, pues sí, ya era otra cosa. El problema es que estos muchachos llegaron a arrasar a los drávidas, llegaron a conquistar, llegaron a quitarles sus formas, sus pensamientos, sus maneras, sus usos y costumbres, llegaron a arrasar con ellos. Y es así al grado que podemos encontrar pues figuras de los drávidas de cómo eran. Observa sus manos, sus brazos bastante más largos de lo normal, su rostro un poco más, pues un poco más monoide, déjame decirlo así, ¿no? Un poco más homínido, ¿no? Entonces, pero podemos encontrar que en esa ciudad encontraron los restos de estas personas que, pues, y sí, honestamente no eran como muy altos tampoco. Estamos hablando de tal vez unos 50, unos 60, los más altos. Y, y pues así estaban ellos y fueron encontrados ahí en lugares en donde había vasijas, así como los puedes ver en las fotos. Y esto es porque los drávidas llegaron a conquistar, llegaron a arrasar, llegaron diciendo que ellos son la verdad y que ellos tenían el derecho de hacerlo. Y pues la verdad es que yo en un momento y conforme fui investigando, pues me sentía ya muy conectado con los drávidas, porque pues a nosotros nos pasó lo mismo, ¿no? Una conquista que solamente ha ocurrido dos veces en toda la historia humana, que se ha arrasado por completo una ideología, una manera de pensar. Dos veces en toda la historia humana. Y esta primera fueron los drávidas. Los arios los arrasaron. Arrasaron sus creencias, sus formas de pensar, sus sistemas, sus maneras, todo. Y impusieron una. Esta imposición de una nueva creencia fue todo un caos, fue todo un show, porque ellos, al llegar aquí, al llegar ahí con los drávidas en la India, llegaron e impusieron un sistema de creencias y dijeron, lo que tú crees, no solo no quiero saber, no me interesa, y a ti tampoco te va a interesar más, ¿no? Eso fue lo que le dijeron los arios a los drávidas, y vas a empezar a creer en Brahma. Brahma, que todo es, todo lo crea, excepto a los drávidas. De hecho, en la configuración cósmica, en la configuración de la ideología de los brahmanes, los drávidas eran más animales, bestias de carga, que humanos. Y así fueron tratados. Y, digámoslo así, en estas oleadas de batallas, de guerras, de invasiones, pues obviamente había una organización por parte de los brahmanes, aparte de los arios, muy, muy alta, ¿no? Había generales, había, vamos, todos los guerreros, había comerciantes, y eso fue parte de la cosa más importante, la implantación de la ideología, un sistema de creencias. Se dieron cuenta que para poder poner en orden a los drávidas había que decirles qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Y son ellos, estos arios, los que inventan todo este proceso. Por favor, muchos de nosotros creemos a veces que tenemos ideas nuevas, que a nosotros se nos está ocurriendo algo nuevo. Sin embargo, el ser humano tiene mucho más tiempo de lo que tú te imaginas. Mucho más tiempo. Y por lo tanto, seguramente esa idea innovadora que tú tienes en tu cabeza sobre lo que es el universo y la conformación cósmica ya fue pensada. Efectivamente, ya fue pensada. Así es que, para llegar a este punto, estos los guerreros, estos los poderosos, estos los líderes, comenzaron a explicar el funcionamiento de la vida y comenzaron hablando de Brahma. Brahma, el que es todo. Brahma, la totalidad, y que por eso puedes ver esta parte en donde aparece Brahma que tiene como tres rostros, ¿no? Entonces dicen, es que es el tres que es uno. Y empezaron a salir y no me voy a meter mucho en esta ideología de la Trinidad unitaria,
¿no? También del cristianismo, de todo este proceso. ¿Por qué? Porque Brahma pues no viene realmente solo, ¿no? Brahma, y empezó a explicárseles, ¿no? A Brahma, cuando creó todo, al primer ser que crea es el Purusha, que sería Mahapurusha, el gran arquetipo de humanidad. El gran arquetipo, el hacedor de toda la existencia, Purusha. Y ahí los brahmanes empezaron a decir, ¿saben qué? Pues tienen que comprender algo. Brahma, que es todo, ¿no? Purusha, que es la luz, que es esta primer creación. Brahma, todo sale de Brahma, todo es Brahma. ¿Ok? Sin embargo, para poder crear a la humanidad y además ponerle el lugar adecuado tal y como lo merece, es necesario y fue súper importante poner este sistema. Y les explicaron a todos. Purusha es el arquetipo, es la totalidad y es la perfección completa. Para llegar o para entender el lugar que a ti te corresponde, los brahmanes dijeron, de la cabeza de Purusha, de la cabeza de Purusha, salimos, ¿no? Se rompió o lo rompió Brahma para sacar de ahí a la humanidad. Y de la cabeza salieron los brahmanes. Obviamente, si yo te cuento la historia, pues yo te diría que yo, ¿verdad? Pero bueno, en este caso estamos hablando de los brahmanes y los brahmanes dijeron, es el Brahman el que surge de la cabeza de Purusha, el máximo, el que está conectado con Brahma mismo, el que sabe cuál es la voluntad de Brahma, el que puede decir a los demás cuál es su voluntad para que lo hagan bien y puedan recibir bendiciones y puedan recibir claridad y puedan recibir ah, asesoramiento. Claro, esto lo hubieran de verdad patentado, no, no manches, no sé, en la UNESCO, algo así de importante, porque estos canijos brahmanes fueron unos genios, inventaron las castas sacerdotales. Ellos inventaron este proceso social para tener el control de todo, poder decir qué es lo que debe de ser y cómo debe de ser, porque fueron ellos los que se les ocurrió la idea que ellos mismos salen de la cabeza de esta creación arquetípica de Brahma. Los que salen de los hombros, el pecho, ¿no? Los brazos, son los reyes, ¿no? Estos que en esas invasiones pues fueron los generales, ¿no? Les dijeron, bueno, te vamos a dejar que sigas teniendo, que sigas siendo general, solo que pues bueno, tú nos reportas a nosotros, nos mantienes a nosotros, nos das lo que necesitamos y nosotros te permitimos que seas rey. Así es que si tú crees que la ideología de tener un rey basado en una iglesia, en una ideología que tú crees que los reyes católicos fue inventado por los católicos, no. Son los brahmanes los que autorizaron a sus reyes a ser reyes siempre y cuando les rindan a ellos pagos de impuestos, pleitesía. El rey, ¿eh? El rey. Así es, guau, o sea, la neta es que está cañón porque empezaron a poner ese sistema de casta perfecto y preciso. Así es que los brahmanes salen de la cabeza, los reyes nobles salen del pecho, de los hombros, de los brazos de Purusha, ¿no? Los que salen del estómago de Purusha, pues empezaron a ser, pues, todos estos comerciantes, todos estos que de alguna manera tenían tierras y todo, pero comerciaban, no eran nobles, sin embargo, pues eran de un muy buen nivel, ¿no? Ahí llamaríamos lord, los lores, los dones, ¿no? De ahí salieron. Y de la cadera, esos que tenían que trabajar de las piernas, cadera y piernas, esos que tenían que trabajar con su esfuerzo, los campesinos, de aquí ya vendrían como los obreros, ¿no? La parte obrera. Y de los pies salieron la servidumbre. Esta servidumbre que ni siquiera eran los drávidas, o sea, los drávidas eran menos que eso, eran la servidumbre, pues. Se les consideraba
los intocables. No podían tocarlos y no porque fueran guapos, sino porque ellos se dedicaban a todo aquello, sacar la basura, limpiar los canales, limpiar pues, los baños, todo ello. Los sutras, se le conocería como los sutras, los intocables, los sirvientes. Y así estandarizaron y pusieron a todos bajo un control y orden que nadie quería salirse, porque salirte significaba castigo, significaba represión por parte de la casta superior, significaba burla por la casta inferior. Y pusieron el gran control que hasta el día de hoy todas las sociedades del mundo ocupamos. Un sistema de casta social autorizado, caray, por los que salieron de la cabeza, toda inteligencia, los brahmanes. Por supuesto, obviamente hubo alguien dentro de toda esa línea que haya preguntado, oiga, señor Brahman, ¿y yo algún día, en algún momento, podré salir de esta casta y pertenecer a la otra? La respuesta es tan bárbaramente inteligente que llevó a un grado superlativo el control de una sociedad. Y les dijeron, es posible. En esta vida no. Y los brahmanes nos regalaron, son tan magnánimes, tan inteligentes, que nos regalaron el concepto de la reencarnación. Neto, estos lo hubieran registrado, que les diera un premio y cada vez que alguien hablara de reencarnación pagáramos regalías por ello, pero fue a ellos, a los brahmanes se les ocurrió esta idea, este sistema que hace que nadie pueda salirse del huacal. Y les dijeron a los drávidas, a los sutras, les dijeron a los campesinos, les dijeron a los de los oficios, les dijeron a los nobles, les dijeron a los reyes, en esta no puedes. Tienes que servir con devoción, absoluta devoción y amor a tu casta superior. Y en la siguiente vida podrás ser sirviente de la casta superior. Imagínate un sutra, ¿no? Que diga un sutra. Oiga, señor Brahman, entonces yo puedo de alguna manera juntar mi dinerito y convertirme en mi casta superior si yo soy sutra. Puedo comprar una tierra, comprarme un terrenito y sembrar y entonces ya ser campesino. Y el Brahman lo volteaba y le decía, no, tú naciste así por decreto de Brahma. Tú naciste así por orden de Brahma y Brahma es todo y no puedes salir, no puedes ir y contradecir a Brahma. Así es que si en esta vida naciste sutra, naciste servidumbre, tienes que servir a tu casta superior sin dudar, sin desobedecer, con devoción y tu siguiente vida vas a nacer como sirviente de la casta superior. Entonces vas a nacer, ¿no? Como sirviente ya no de campesinos, sino vas a ser sirviente de algún señor, de algún lord. Y vas a vivir con todo, vas a servir con amor, con devoción, sin cuestionar, sin desobedecer. Para tu siguiente vida vas a ser sirviente ahora de un rey, de un noble, de un noble. Y vas a servir en esa vida hasta tu siguiente vida que hayas servido con devoción, que hayas servido con amor, sin dudar, sin desobedecer. Entonces vas a nacer como servidumbre de un brahman. Y este brahman
Si tú le sirves con devoción, sin desobediencia, va a interceder por ti ante Brahma, que tu siguiente vida ahora sí nazcas como campesino. ¡Wow! Y entonces ahora vas a ser campesino de un lord, ¿no? De un don. Y entonces vas a servir como campesino ante este don con devoción, sin cuestionamiento, y entonces y a un brahman sobre todo, ¿eh? Vas a dar servicio a un brahman. Vas a entregarle parte de tu cosecha a los brahmanes, para que entonces este brahman interceda por ti solo si serviste con devoción, con amor, sin desobedecer. Así es que si tú piensas que el concepto de desobediencia como pecado original se les ocurrió a los hebreos, no, fue a los brahmanes. Y entonces el brahman va a interceder ti con Brahma. Y tu siguiente vida vas a nacer como un lord, como un don, ya dueño de tierras, ya dueño de campesinos, ya dueño de servidumbre. Y vas a servir a tu rey con devoción, pagando impuestos, dando lo que tiene que dar. Vas a servir y pagar impuestos a los brahmanes y dar y entregar tu vida como lord, ya tomando decisiones también. Sin embargo, vas a seguir sirviendo. No te lo voy a hacer largo, pero sigue el rey. Así hasta que nazcas como Brahma. Va que fueron inteligentes. Va que fueron tan inteligentes. El problema es que llevaron al extremo y lo que ves hoy, esos niveles de pobreza tan cañonas, esas divisiones de socialidad tan fuertes, esa economía tan disparada, pobres tan pobres y ricos tan ricos. Y todo nace de Purusha, de Mahapurusha. Y así, Brahma, Vishnu y Shiva son las tres divinidades. Brahma, Shiva, digo Vishnu y Shiva. Y aquí podríamos ponértelo muy claro. El el creador de todo, la totalidad, Brahma en su totalidad completa, Vishnu, el que visita e ingresa a la vida, el que se reviste de carne para vivir la experiencia humana, y por eso puedes notar todas estas ilustraciones en las cuales ves mucho más, ¿no? Estás viendo ahí a Brahma que está sobre un loto y tiene tres rostros y tiene cosas en varias manos. Entonces son sus habilidades y capacidades hacedoras, las que entregan y dan, y todo lo ven. Tres partes de una divinidad. Y yo sé que es parte, que esto es muy lógico entenderlo al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Shiva, que da el fin y termina las cosas. Y Vishnu ha encarnado tantas veces que ya no podemos entender, ya no sabemos con precisión cuál es, ¿no? Aquí podemos ver tan solo en esta ilustración las diferentes formas, las diferentes maneras en las que se fue manifestando, inclusive algunos que tienen, si ves en los rostros en la parte de arriba, de Vishnu, del dios Vishnu. Primero, a todos los ves hasta arriba con serpientes. Después iremos entendiendo por qué las serpientes. Pero bueno, rostros diferentes. Rostros, y si ves en los que están hasta los costados, entre el sol y la luna, quiere decir que él es visita, él existe en la parte física, ¿no? Que es el Dios que se encarna.
Y ha sido tanto que ha hablado tanto y ha dicho tanto en cientos y miles de formas que ha sido de todo, anciano, joven, ha sido este mono, ha sido elefante, ha sido cada cosa, cada organismo, cada planta, él ha sido en algún momento, se ha ingresado para poder experimentar. Es Vishnu, ese Dios Vishnu. Hay una historia bien interesante de este Dios Vishnu que dice, y estoy hablando del Ramayana, en las partes antiguas del Ramayana, en los textos Avesta también, en el texto Avesta también viene una parte de esta narrativa, en donde dice que el Dios Vishnu se convirtió en pez en un momento en donde el planeta se inundó. Sí, el diluvio, exacto. El diluvio que es de otra historia, sin embargo, los textos lo hablan y dice que en un momento el Vishnu se estaba encarnado en un pez gigante, en un pez enorme para poder disfrutar del mundo como estaba en ese momento. Y dice que observó a una barca perdida, una barca sin rumbo. Y Vishnu la acercó a una orilla para que encallara ahí. Es la mejor manera, o sea, la neta, no manches, o sea, el hecho de decir que mi Vishnu, ¿no? Mi Dios Vishnu. Acuérdate que hoy somos hindúes, ¿ok? Hoy no tiene, abre tu cabeza, piensa que hoy no eres cristiano, no eres católico, no eres budista, no, hoy somos hinduistas, ¿no? Y dentro de esta historia dice que este Vishnu encarnado en un pez llevó a que encallara en un lugar. Eso es muy bueno, eso es decir, sí, pues tal vez tú inundaste, pero resulta que Vishnu, o sea, sí, pero lo permitió Brahma. Eso me encanta, entonces, esas historias. Y tenemos a Shiva. Shiva es el espíritu que da fin, es el espíritu que termina. Casi siempre lo ubican como el destructor. Sin embargo, es el que da fin al ciclo para que se renueve el ciclo. Fin al ciclo para que se renueve el ciclo. Y así va generándose, creándose, va haciendo, va formando Brahma, Shiva y Vishnu. Se ha hablado mucho, por supuesto, históricamente en libros de esta similitud con el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo del proceso judío-hebreo cristiano. Y más que nada del cristiano católico, en donde existen estos tres procesos. Y imagínate qué tan controlado tenían al mundo en ese momento los brahmanes, que ellos y solo ellos tenían la autorización para poder hablar, hacer, decir, poner, imponer a todo mundo, a todos, a todos. Los brahmanes fueron muy sangrientos, ¿no? Fueron muy fuertes a la hora de imponer su ideología. Eran arios y estos arios que sabían y se sentían todos poderosos, pues tenían a los drávidas en un nivel de esclavitud, de bestias de carga, como decían ellos, bestias de carga, lo cual pues lo hacía muy complejo, muy complejo, porque ah, pues era una sociedad marginada, todavía lo sigue siendo muy fuerte. Los arios solamente consideraban humanos a los arios mismos y pues bueno, sí a sus sirvientes, ¿no? De alguna manera, pero no a los sutras drávidas, ¿vale? Y así, en ese punto que yo sé que tal vez en este momento no amamos mucho a los arios, ¿no? Porque es como de, qué poca todo lo que hicieron contra ellos. De hecho, había una regla, les decían, tengan cuidado con los drávidas porque son verdaderas monos con apariencia humana y te puedes encariñar con ellos. No te encariñes, decían, ¿no? Y así pasaron los tiempos, había control excesivo, había fuerza. Ahora sí, ya voy a empezar la conferencia del día de hoy. Ya voy a hablar del gran maestro Rama. Perdóname que te haya tenido que hacer esta introducción, pero es parte de entender cómo es que fue saliendo y cómo fue surgiendo esta ideología, esta manera, esta forma de entender, pues inclusive
vamos, yo cuando lo investigué, que pensaba yo sobre la reencarnación, porque deberíamos de hecho aplicar la reencarnación como ellos aplicaban la reencarnación. Ya es muy moderno la reencarnación evolutiva. Para los brahmanes no había reencarnación evolutiva. No, 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 no. Te portaste mal, tu reencarnación, perro, perro. O cucaracha, no sé, cucaracha. Lo hiciste mal, gacho, gandaya, cucaracha. Así, perro. La encarnación evolutiva ya es ya es una mezcla del proceso del cristianismo con todas las demás. Y que no me digan que no. No salgan con su rollo de, no, no, los cristianos no más somos cristianos, porque no es cierto, porque yo los he visto, los he escuchado a muchos cristianos muy decir, ¿quién sabe qué haber sido en mi vida pasada? Oh, entonces, ¿de qué se trata? Ese punto para mí fue entender mucho del por qué hoy tenemos este sistema de creencias en el cual creemos que tenemos que servir a nuestra casta superior. Tú y yo tal vez estamos viviendo en este país o no estamos viviendo en la India. Sin embargo, consideramos el proceso de castas todavía muy puntual. Todavía lo consideramos como normal o natural. Este proceso de sociales, ¿no? De economías. Y los ricos viven con los ricos. Y este es un proceso que se inventó por los brahmanes hace muchísimo tiempo. Y así llegamos a este punto en donde vamos a encontrar a muchos de los grandes maestros que su llegada a la tierra está embellecida, está ah, narrada de una manera en la que obviamente el protagonista pues tiene que ser elevado y esto significa que vamos a encontrar en muchos de los grandes maestros nacimientos virginales. Sí, 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 no, no, no voy a lastimar tu creencia. Sin embargo, no es la única vez que se encuentran nacimientos virginales o nacimientos por haber hecho algún tipo de ritual o rito para su aparición, ¿vale? Y así llegamos al reino de Kosala. El reino de Kosala en la India, muy cerca del río Indo. El río Indo es muy grande, en sus cauces son hermosas. Y en este reino de Kosala, obviamente, el rey, ¿no? El rey, un ario poderoso, ario fuerte. En el reino de Kosala, que también era un reino, pues, digamos que bello, ¿no? Trataban de no lastimar, pero sin embargo, ya sabes, a los drávidas los traían mal, ¿no? Mal. En este reino, el rey y la reina no podían tener hijos. El rey Dashaharta y la reina Kasula, así, ¿no? Kausalya, perdón, Kasalya, pues no podían tener hijos, no tenían hijos. Y eso era una tristeza fuerte para todo el pueblo, para todo el reino, porque sin hijos no había manera de heredar, ¿no? Sin embargo, que hay que entender esto. Estamos hablando de un punto en donde los reyes podían tener diferentes esposas. Sin embargo, estaban las consortes y la esposa o la reina. En este caso, no podía la reina tener hijos y eso lo entristecía. Y es algo muy curioso que a pesar de que el rey tenía más consortes, tampoco tenían hijos estas mujeres. Y entonces era como de, carajo, algo está pasando. Claro, claro. Estamos hablando de este proceso de los que inventaron el machismo, ¿no? En donde bueno, hoy en día se le considera que la bigamia es perseguida de oficio. En ese tiempo no, o sea, en ese tiempo pues era así, o sea, el rey y el rey puesto por un brahman, pues, a huevo que digo que por supuesto que podía tener otras mujeres, pues claro que sí. Así es que si no tenían hijos, el problema no era el rey, obvio, el problema eran la reina y las consortes. Así es que decide el rey hacer un ritual de fertilidad. Un ritual de fertilidad que hoy en día, y con todo lo que sabemos sobre los hindúes y el Kama Sutra, pues pensaríamos que fue una verdadera orgía impresionante. No lo sé, yo solamente digo que hicieron un ritual para poder tener hijos, ¿no? Hacen este ritual de fertilidad para procrear sobre todo un varón, puesto que el rey con sus demás esposas
solo tenían hijas. Así es que, pues bueno, ahí podemos decir, este rey, hoy sabemos que ahora es que por la ciencia el que elige o el que pone el sexo, pues es el hombre, pero solo tenían hijas. Y para los reyes es el varón el que hereda el reino. Y pues hacen este ritual y de ahí nace Rama. Rama, que es muy extraño, es un bebé sano, muy sano, un bebé fuerte, nace grande, nace fuerte, según los historiadores, pero tiene algo que es ah, muy diferente. Su color de piel. Su color de piel es tan blanco que no es albino, no es albino. Su color de piel es tan blanco que es casi azul, azul. Y por eso ves las ilustraciones de Rama, de Krishna, en tonos azules. Y eso es lo que han como puesto sobre am, eh, eh, como el certificado, la certificación de la encarnación de Vishnu. Esta es la primera encarnación que le conocemos a Vishnu de en tiempo moderno, de tiempo humano. Se dice que Vishnu fue encarnándose en todas las cosas para poder llegar al molde humano y haber entendido con precisión qué significó haber sido unicelular, qué significó haber sido reptil, qué significó haber sido planta, mineral, hasta que elige Vishnu visitar la creación, pero como humano, ya 100% humano. Y por eso es que se dice en la parte histórica, en los cuentos del Ramayana, que Rama era físicamente perfecto, fuerte, no podía haber sido fuerte, feo y formal, sino fue fuerte, fue bonito, fue un ser realmente, pues, perfecto. Su nacimiento fue hermoso, fue bello, y Rama empezó a convivir con los demás. Aquí lo curioso es que, pues, obviamente, al haber hecho un rito de fertilidad, pues resulta que pues, no nada más la reina quedó embarazada, sino también algunas otras de sus consortes y por lo tanto, pues fue muy interesante que de repente nacieron hombres en sus demás esposas, ¿no? No solo con la reina, sin embargo, la reina se embarazó y dio a luz a Rama. Así le pusieron, Rama. Obviamente, pues fue todo un caos, imagínate, no manches, ¿no? De repente, pues tú reina y te das cuenta que tus otras consortes también están embarazadas y que también les nacen hombres. Híjole, pues se convirtió en algo muy complejo porque también la neta es que el rey al tener esas esposas a todas las demás esposas, como no sabía, no había ultrasonidos en ese tiempo, menos 3D, pues a todas les prometió lo mismo. Sí, a todas les prometió, si tú me das un varón, este varón va a ser el heredero, va a ser el rey. Vaya complicación en la que se nos mete el rey. Imagínate. Pero bueno, Vismamitra, que es uno de los gurús vivos, se llaman Santón. Santón. Cuando mueres es un santo. Pero cuando está vivo, que puede ver, puede hacer milagros, puede ser profeta, entonces se le conoce como Santón, con N al final, Santón. ¿Ok? Vismamitra, que era pues este anciano sabio que el rey le tenía muchísima confianza, en la fiesta de presentación de todos los niños. Pues ve a los bebés, los carga, los observa y se da cuenta que precisamente Rama es la encarnación del dios Vishnu. Esto puso en complicación a los demás hermanos y sobre todo a las mamás de estos niños,
porque pues cómo compiten sus hijos contra Vishnu, contra el dios Vishnu, y más que era la primera vez que aparecía como humano en la tierra. Visvamitra tuvo esa visión en donde se dio cuenta que el dios Vishnu se había encarnado y que no podía haberse encarnado en otra cosa que no haya sido un rey, obviamente. Entonces, lo interesante es que el rey, al ser parte de una casta sacerdotal, servía directamente a un grupo de brahmanes. Este grupo de brahmanes, pues, no vio con buenos ojos el hecho de que haya nacido en Kosala, un reino vasto pero pequeño, y no tan, vamos, no era como tan importante. Así es que, pues, Visvamitra, al decir que ahí había nacido ya Vishnu, los puso en jaque, los puso en complicación a todos ellos, de verdad, en una gran complicación, porque ahora resulta que pues un rey más o menos su hijo es la encarnación del dios. ¿En qué pones, cómo pones a los brahmanes? Ellos tienen todo el control. No, 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 no pueden hacer en un reino. Tenía que haber nacido con Brahman, con los brahmanes. Y eso empezó a convertirse en algo complicado que históricamente a Rama lo pone en verdaderamente en peligro. Lo pone en peligro, fue buscado, fue verdaderamente buscado para matarlo. Entonces, ahí es donde se pone muy interesante. Así es que Bhishmamitra, entonces ya desde muy niño, ya se sabe que Rama es Vishnu. Y de hecho puedes ver la foto en los niños, uno de ellos tiene el tono de piel diferente. ¿Ok? Como te decía, se le consideraba azul. Obviamente hablamos de un blanco, muy blanco, de esos que las venas se les ven azules, que así son como cuijas, pues. Esas son las lagartijas que hay en Veracruz. Perdón, pero son del pueblo de mi familia allá en Veracruz, que son blancas, casi transparentes, ¿no? Entonces, ahí es donde Visvamitra pone al tanto a toda la familia, a todo el reino, que ahí está Brahma, que es Vishnu. Pero la madre de Bharata, que es el hermano, uno de los hermanos de él, pues le dijo al rey, oye, tú me prometiste, porque Rama creció y fue creciendo como un joven excepcional, fuerte, inteligente, realmente excepcional. El papá estaba orgullosísimo de Rama, de los demás también, pero Rama era como el predilecto. Y la madre le fue y le dijo, rey, tú me prometiste a mí que si yo te daba un hijo varón, mi hijo sería el rey y no Rama. Y pues el rey le dijo, bueno, mujer, pues eso se lo prometí a todas, ¿no? Yo le dije a todas, quien me dé un hijo hombre, este va a ser, pero pues resulta que pues todas tuvieron hijos hombres, pues, pero pues si tú ves la calidad, la capacidad, la inteligencia, la fuerza, discúlpame, Rama gana. Y no podía ser de otra manera. En una cena, en una cena del rey, en una cena donde estaban todos, ¿no? No nada más, no nada más las consortes y el rey, sino todo, en una cena de esas majestuosas, pomposas, donde estaban sirvientes, gente, o sea, lores, todos estaban ahí en esa fiesta. A la madre de Bharata le dice directamente a Rama, oye Rama, ¿tú crees que un rey debe cumplir su palabra? Y Rama volteó a ver a la mujer y le dijo, así es, creo que el rey, y sobre todo mi padre, debe cumplir su palabra. Y le dijo, qué bueno que estás de acuerdo, le dijo la mujer, qué bueno que estás de acuerdo, porque tengo que decirte que tu padre me prometió que mi hijo, Bharata, iba a ser el rey y no tú. Y entonces Rama se levantó de la mesa, caminó hacia enfrente de la madre de Bharata y le dijo, yo, yo no deseo ser rey.
y no quisiera ser en esta corte el que engendre el problema, el que cause dolor. Por lo tanto, no necesito ser rey y renuncio a mi herencia y legado. Esto fue un caos cuando Rama decide, porque se levanta el rey y le dice a la mujer, oye, y obviamente la mujer dice, acepto, acepto. Y entonces Rama dijo, para no causarle dolor a nadie, para no ser esta parte difícil y compleja, me exilio del reinado y decidió irse. Estamos hablando de un joven de unos 15, 16 años, un jovencito que ya había encontrado el amor. Así es, imagínate, 16 años, era fuerte, era inteligente y además había encontrado el amor de una bella mujer, el amor de Lakshmi. Lakshmi, la eterna esposa de Vishnu. Porque Lakshmi, cada vez que ve que Vishnu se encarna, Lakshmi se encarna muy cerca para poder ser su pareja, porque no hay nadie que pueda comprender a Vishnu. No hay un humano que pueda vivir y amar a un Dios. Solo Lakshmi. Y Lakshmi se encarna, obviamente en ocasiones se encarna y pues, se encarnaba chueco, ¿no? En algún lugar, o más niña, o más grande. De repente no pudieron reunirse, pero en este caso, con Rama, sí. Una vida de amor muy bello. Una Lakshmi que es la diosa del amor, de la sensualidad, de la alegría, de la inteligencia. Ya hablaremos de ella cuando lleguemos a las grandes maestras, porque es nuestra primer gran maestra de la que hablamos, Lakshmi, y se encarna ahí. Y se casan, se casan juntos y abandonan el reino de Kosala juntos, junto con su hermano Sita. El hermano Sita, que era uno de los pequeños de entre Rama y Lakshmi, era el pequeño y se encarna con ellos. Y pues ese punto es muy importante entenderlo porque no puedo poner pausa, porque entre estos tres salen a la selva, se van a la selva. Y ahí comienza una forma, una manera muy interesante de como de evolución de Vishnu, porque aprendió todo, obviamente recordar o intentar recordar lo que es como Vishnu, como Dios en un cuerpo humano, ¿no? Porque obviamente pues, se encarna con todas las garantías humanas, o sea, se encarna con todo el proceso humano, ¿no? Vamos, completamente humano, así tal cual, ¿no? Entonces, pues no recuerda, hay muchas cosas que no recuerda y puedes ver en la imagen que está aquí abajo cómo está un Drávid ahí y que hasta inclusive le ponen cola para decirte aguas, ¿no? O sea, no te encariñes tanto con él. Y aquí es donde surge la transformación impresionante. Entran a la selva Lakshmi, Sita y Rama. Rama comienza a investigar el uso de las plantas, el uso de las hierbas, el uso de todos estos ingredientes. De hecho, Rama comienza a permitir ser mordido por serpientes distintas para poder empezar a hacer anticuerpos, ¿no? Para que su cuerpo se convierta ¿cómo puedo decirlo? Pues sí, tenga inmunidad, ¿no? Y poder hacer a través de su sangre un suero o ayudar a alguien, que así pues, estamos hablando de la selva, ¿no? Y entonces Rama comienza su investigación y crecimiento, desarrollo a través de la medicina.
a través del comprender su cuerpo. Y empiezan a internarse, perdón, en la selva, empiezan a aprender, Rama comienza a entender quién es, qué es Vishnu, cómo funciona. Los brahmanes ya habían, digo, ya sabes, tenían el control completo, tenían el control de todo. Y pues estos brahmanes podían y tenían, de hecho, esos rollos de hacer sacrificios humanos para Brahma, para el mismo Shiva, ¿no? Eran esos sacrificios que hacían. Y Rama empezó a enseñar y a sanar. Hizo cantidades enormes pues le llamaríamos milagros, ¿no? Sanó personas, empezó a usar hierbas, plantas para ayudar a otros e impuso, o más bien entregó un concepto que no había existido hasta entonces, la igualdad. Empezó a decir, todos somos hijos de Brahma y por lo tanto somos iguales. La hermandad. Esto causó un enojo, furia por parte de los brahmanes súper fuerte y es el hecho del por qué empezaron a buscarlo para matarlo. Pero curiosamente, Rama siempre se escabullía. Así en que empezaron a buscar a Lakshmi y Lakshmi siempre se les escabullía. Y a Sita y los tres desaparecían con mucha facilidad y no los podían encontrar. Los drávidas comenzaron a protegerlo, comenzaron a ayudarlo, porque él les empezó a enseñar, les empezó a sanar, los empezó a integrar como parte de todo. No eran animales de carga, ya eran humanos como él. Y los empezó a educar, los empezó a enseñar y los empezó de alguna manera a entregarles con mucho amor la enseñanza de la encarnación de amor. Y curiosamente, al ir creciendo, en la Grecia se le conoce a Rama como Esculapio, una mezcla de realidad y fantasía. A misceláneos relatos que, sintetizando leyendas míticas ficciones, concluyen en identificar personajes construidos con una amalgama de poderes propios de una deidad y defectos humanos, porque es así. Para aquellos que 1000 años antes de Cristo habitaron lo que hoy es Grecia, Esculapio era un personaje con límites indefinidos, un dios o un simple ser humano con capacidades prodigiosas para curar. A Esculapio, el griego, se le relaciona siempre con un báculo y una serpiente en ese báculo, que es exactamente la imagen como presentaban a Rama con ese bastón y la serpiente en el brazo, anudada en el brazo. Así es que es verdaderamente impresionante cómo al ir creciendo la ideología, el Ramayana, la creencia de Vishnu en Rama, también fue creciendo la ideología de Dioniso, ¿no? De Dioniso para los romanos y Esculapio para los griegos, el dios Dioniso, que era exactamente igual. Era impresionante y pues obviamente fue buscado de una manera bárbara por empezar a enseñar. Y aquí llegamos a un punto que podría decir que fue muy complejo, un punto en el cual Rama comenzó a tomar más control de su esencia como Vishnu y se dio cuenta que no podía seguir haciendo milagros y sanando a la gente nada más. Así es que comenzó a dejar los milagros y las sanaciones a Lakshmi y a Sita. Los empezó a dejar a ellos y empezó a enseñar. Me parece increíble. Imagínate tener la oportunidad de escuchar a un Dios vivo, de escuchar su sabiduría, de que te diga cómo, hacia dónde. Y
pues la gente cuando veía que Rama empezaba a hablar sobre digámoslo así, como lo haría Platón y sus tratados del alma, ¿no? Empezar a hablar sobre la vida, sobre la existencia, sobre la riqueza del alma, sobre la conexión que tienes con el universo. Los mismos drávidas y otros hindúes decían, ah, ya va a hablar. Ya no va a hacer milagros, esto ya se acabó y se iban, porque lo llegaron a seguir por miles de personas. Pero si no había milagros, la gente se iba. Yo creo que ese es una carga muy pesada para todos los grandes maestros. Cuando dejaron de hacer milagros, dejaron de ser escuchados. Qué fuerte, muy, muy fuerte. Y dentro de las grandes cosas que nos dejó como enseñanza Rama, es obviamente ah, el amor hermanado, o sea, el amor que no pide nada, el amor que lo das, que entregas. La ideología de que todos somos uno, que esto impactó a los brahmanes de una manera, como los igualó, imagínate, ellos pusieron las castas sacerdotales, el tiempo que les tardó acomodar todo eso, y sale Rama con un punto, de decir, todos somos iguales ante los ojos de Brahma. Fue como, ¿cómo crees? Lo buscaron, lo persiguieron, obviamente porque pues para hacer que se retractara o si no para matarlo, porque pues obviamente fácilmente no matarlo no podían porque pues es un príncipe. Al final de cuentas era un príncipe. Y este hombre, este empezó a generar algo que fue impactante. Creó, nos dejó la vid. Tomó una hiedra y la mezcló con otras hiedras y generó la vid, las uvas. Generó las uvas porque en ese tiempo había un brebaje que se hacían, que tomaban para, pues, drogarse, ¿no? O sea, se drogaban y con eso ellos decían que tenían visiones para poder entender a Brahma, a Shiva o al mismo Vishnu. Y él dijo, no, 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 no. Se llama Homa, es una bebida que lo que hacía era ponerlos tan mal que asesinaban los que estaban en medio del influjo de esto, lo que hicieran era divino. Y no, hombre, era muy bárbaro, muy, muy bárbaro. Y esto se continuó por mucho tiempo. Sin embargo, gracias a Rama nos deja las uvas. Las uvas es una tecnología hecha y creada por el hombre, en este caso, por Rama, que no lo deja. Pero también hizo una mezcla de un acebuche y un oleastro y formó el olivo. El olivo que generó riqueza, que generó, al igual que la vid, las uvas, que generó expansión, que generó tecnología, que generó ciencia y empezó a crecer y conforme se fue creciendo la creencia en Rama, también fue ampliándose el uso de la vid, el uso de las uvas, el uso de todo esto. Y no podemos imaginarnos la vida sin estas dos cosas. Logró evadir a los brahmanes mucho, mucho tiempo. Y un día, entrado en la vejez, se cansó y regresó al reino de Kosala. Y ahí su hermano Bharata reinó y fue un reinado muy hermoso. Y cuando lo vio entrar, le dijo, hermano, aquí siempre ha estado tu trono. Tú siempre fuiste para mí el rey. Y se dio cuenta que ahí, a donde había dejado sus sandalias, el hermano Bharata las puso en el trono y nunca se sentó en él. Se dice que fue un reinado el de Rama muy hermoso, muy bello, muy abundante, muy de igualdad. Y ahí hermanó a los drávidas junto con los demás. Y esa historia hermosa y bella que puede quedarnos a nosotros el hecho de poder recordar que somos todos hermanos siempre, siempre y en todo momento. Esa es la historia de Rama. Espero que te haya gustado y que si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, me lo hagas llegar a través de WhatsApp o a través de Telegram también, que estamos
es el mismo número, estoy en ambos dispositivos y pues hacerte o ampliarte tus dudas o resolverte tus dudas. Para mí el día de hoy fue una clase muy bella, te lo agradezco y pues recuerda, no, ahora sí que espera la siguiente clase, Krishna. Cuando tú la oigas, porque tú vas a, tal vez a través de live o a través de que tú veas este video o vayas viendo estas clases. No te olvides, próxima clase, el maestro Krishna. Muchas gracias.